Por fin se nos hizo la historia del hielo. La increíble historia del hielo. Hoy no es viernes, pero tampoco es lunes. Hoy es jueves, día de la historia de Emilio Vallesvidrio. ¿No te imaginas lo que te manda a saludar la gente que me encuentra en la calle y me reconoce? Ay, me saludas a Flaquiguapa, a Trueba, Emilio, a Fabiola, a Santiago, y a todos. Así, a todos. Parejo. Un día deberemos hacer un show así completo con Fernanda Familiar, con todos los colaboradores, en alguna parte, en algún restaurante, en algún centro, en algún teatro. Aquí hay un auditorio. En algún lugar así, en donde vaya la gente, conozca a ver si nos prestan el auditorio, Julieta, Avid, un día. Aranza, Emilio, Imagen, Grupo Imagen. Préstenos, para que lo hagamos ahí con todos los colaboradores. Que lo hagamos con toda la gente. Va, cuéntanos la increíble historia del hielo. Bueno, por fin vamos a contar esta historia que, a propósito de que pues, ya están llegando el frío y ya estamos teniendo temperaturas bajas, vale la pena platicar de cómo llegó el hielo a nuestras casas y principalmente cómo llegó el hielo a comercializarse, sobre todo porque hay dos historias, hay dos formas de contarla. Una, históricamente hablando de cómo se utilizaba el hielo, de cómo de alguna manera los pueblos antiguos, los romanos, los griegos, los egipcios podían entonces de alguna forma usar el hielo y que como elemento lo tenían, lo utilizaban, pero no lo comercializaban. Lo que hacían precisamente es que se volvió un aspecto muy, muy codiciado, muy cotizado entre los pueblos antiguos. ¿Por qué? Porque desde las épocas remotas, los romanos, por ejemplo, ya iban a buscarlo a las montañas nevadas y lo transportaban en grandes bloques ayudados por mulas de carga, lo protegían con sacos de arpillera y pieles de animales con tal de que pudiera llegar. Y con ello lo que hacían pues era tratar de enfriar las bebidas o generar de alguna forma el uso terapéutico, pero el recopilarlo, el guardarlo en alguna forma de construcciones exclusivas que hacían para poder hacer especiales, y conllevaba a que efectivamente era un elemento exclusivo para las clases altas, porque por todo lo que implicaba el costo de poder ir, traerlo, bajarlo desde las montañas y luego utilizarlo. Pero el verdadero origen de la actividad de los llamados neveros, de ya utilizar el hielo como un elemento para consumir y darle el sabor o darle el toque rico para que la gente empezara a probarlo, esto conlleva a los egipcios. ¿Por qué? Porque se han encontrado depósitos antiguos que datan del siglo XXIX al XXI antes de Cristo, en donde ya se hacían las nieves, como las conocemos ahora tradicionalmente. Se hacían en unos... O sea, no había nieves entonces. No, se hacían como nieve unos... era la que caía del cielo, punto. Así es. Y lo que hacían los egipcios es que al momento lo transportaban y movían esa nieve, lo que le hacían era que le ponían colorantes, hierbas, algún tipo de especia o algún sabor, fruta, lo que encontraran, y entonces lo batían o lo trataban de batir y entonces de ahí lo consumían, y entonces es como se le empiezan a conocer a los neveros en los egipcios. Así es como lo consumían. Pero también hay datos de que se encontró en Grecia y en Mesopotamia estas famosas casas de hielo sobre el 400 a.C., pero fue precisamente Grecia la cuna del uso terapéutico como tal del hielo. Es decir, Hipócrates, Galeno lo utilizaban como una especie de ayuda hacia el cuerpo para los golpes, para desinflamar los golpes, y de alguna manera lo utilizaban también para enfriar las medicinas que ellos mismos fabricaban y que se pudieran conservar. Es que ya la conservación es otra. Sí, aunque antes lo hacían en sal. Antes del hielo lo hacían en sal. Porque no tenían este conocimiento, y después con ellos, con este uso terapéutico, es cuando llega de los griegos. Pero al final de cuentas, Roma en el siglo I a.C. es quien toma ya el hielo para utilizarlo como enfriar y tomarlo en bebidas, es decir, un agua fría con hielo, y entonces ya lo empiezan a consumir. Es más, de hecho puedo decir que Nerón, quien
en algún momento pedía sus jugos de fruta, pedía el hielo para enfriarlo, para tenerlo como ya más rico, ¿no? Y probar sus jugos preparados allí en la antigua Roma. Pero bueno, todo esto se va extendiendo de alguna forma, que incluso Marco Polo descubre que también en China ya había una especie de fabricación de helados en donde los traslada él, los conocimientos de cómo se preparaba el helado en el Oriente, en China y en todas estas zonas para Europa. Y entonces es en donde se empieza a comercializar esta especie de nieve, de helado en Europa en la época del Romanticismo, en donde, por cierto, del Renacimiento, en donde, por cierto, déjenme decirles que hay algo importante. Como obvio era un trabajo artesanal muy dedicado el poder hacer los helados, también solamente la clase alta en la Europa del Renacimiento era la que podía, en todo caso, pagar un helado y probarlo. Entonces no era para cualquiera, el helado pues era exclusivo de la clase con dinero. Carísimo. Carísimo, sí, efectivamente. Pero bueno, todo esto de alguna manera empieza a dar y a darse a conocer tanto en Europa, como decíamos, como en el Oriente Medio, en la antigua Mesopotamia, Roma, Grecia. Pero es ya en el siglo XVI cuando se hacen ya normas legales para la comercialización, la pequeña comercialización emergente por el impacto económico que ya estaba teniendo, el trabajar con la nieve, no con el hielo. Es decir, se vendía, sí, consumían el hielo. A ver, hielo es el cubito. Hielo es el cubito. Nieve el hielo subían, traían todo el hielo en cubos, como en cubos de hielo, lo bajaban, lo hacían nieve y lo entregaban. Y entonces la nieve era justamente lo que tenía ya un precio económico, ya tenía un precio, ya se comercializaba de manera importante, la nieve como tal, pero no el cubo de hielo. Es hasta el siglo XIX cuando un hombre llamado Frederick Tudor está en un picnic con su hermano, con su familia, y está tratando de tomarse una limonada, pero la limonada no está fría. Entonces, obvio, le empiezan a hacer burla de, pues tráete un cubo de hielo de allá de arriba de las montañas, y a manera de burla. Y entonces él empieza a pensar, bueno, ¿y si sí? ¿Y si bajo los bloques de hielo de las montañas, los puedo serruchar, los puedo fraccionar, y entonces empiezo a vender cubitos de hielo para que toda la gente tenga al alcance un cubito de hielo, y entonces simplemente tome un vaso, se sirva una bebida, tome sus 2 cubitos de hielo y se los eche? Y entonces se burlan de él. Dicen, por favor, no seas tonto, eso no va a pasar. La gente no va a hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, es tanta la idealización que tiene desde niño con el tema del hielo, este hombre Frederick Tudor, junto con su hermano William, que finalmente lo que hace es comprarse un barco, y entonces, como toda esta idea ya la tiene muy presente, lo que hace es justo ir por conseguir los bloques enormes de hielo, bajarlos hasta su aldea, serrucharlos o cerrarlos, y entonces fraccionarlos de manera que quedaran como cubitos de hielo, y después en el barco dice, bueno, pues como aquí en Boston, de los lagos de Boston, es donde se empieza a sacar todos los cubos, los enormes bloques de hielo, como aquí no me pelan, me voy a ir a la isla Martinica, que hace mucho calor. Me llevo 80 toneladas en mi barco, llego allá y se los ofrezco para que la gente que esté en la playa, en la isla, pues pueda tomarse su agüita con sus cubitos de hielo. Pues entonces llega con sus 80 toneladas de hielo que no se le derriten, hasta después cuando la gente dice, pues no, yo no necesito hielo. ¿Qué? Pensé que le iba a ir muy bien. No, le va muy mal. O sea, empieza a tratar de vender el hielo y la gente diría Pascal, ¿como para qué? No, nadie se la quiere comprar. Oye, ojalá alguien de las bolsas Iglú nos esté oyendo, porque hoy en nuestras casas hay bolsas Iglú. Así es. Y bueno, hasta en el mismo refrigerador ya ¿O qué otro tipo de hielo hay? ¿Qué otra marca? ¿Muchas? Muchísimas. Fíjate. Sí. Pero bueno, al final lo que hace él es tratar de venderlo y finalmente casi quiebra, porque la gente ¿Y qué hizo con esas 80 toneladas? No, se le derritieron.
No, la gente lo que no quería era de dinero. Total absoluta. La gente no quería una cosa, que lo que la gente pensaba y decía era que el sabor de la bebida se alteraba. Desde el momento que le aventabas el hielito y se derretía el hielito dentro de tu bebida, el sabor se alteraba. Así que en la década de 1820, Frederick Tudor recurrió a todas aquellas técnicas que se le pudieron imaginar de mercadotecnia de aquellos años, que se le pudieron ocurrir para poder demostrar las bondades de este producto, incluyendo, ¿qué crees? Ajá. Como en los centros comerciales, como en las tiendas departamentales, se puso a dar degustación de hielo. Mire, pruébelo, pruebe su hielo. Y entonces empieza a darle el hielo a la gente para que la gente reconociera y luego convence a personas que tienen bares o que tienen restaurantes para que de alguna manera lo incluyeran de forma gratuita dentro de su servicio. Y es como logra precisamente explicándoles que el hielo resultaba una cura ideal para los pacientes afiebrados, que era bueno para los helados, que era bueno para las bebidas, para enfriar las bebidas. Bueno, finalmente la obsesión de Tudor por los cubitos de hielo ya da frutos y cambió la historia del hielo y su percepción que la gente tenía, y su idea triunfó en Europa, en Asia y en Oceanía, amasando una gran fortuna, y se le conoce entonces a él como el rey del hielo. Muere feliz en 1864. No, muy feliz. Pues, sí, sin saber que después en la vida pues iban a aparecer ya las máquinas de hielo y ya no iban a necesitar que alguien fuera a serruchar el hielo a los lagos de Boston. ¡Qué historia, Emilio! ¿Cómo ves? Pero bueno. Fíjese que yo tengo en el refrigerador que sale hielo, pero pues luego falla. Los refrigeradores ya no son como los de antes. La verdad, son tan muy chafas. Pero bueno, o no he encontrado la marca adecuada. Y yo compro esas bolsas del Iglú. ¿Tú qué marca compras? Sí, también. Sí, es la que vende. ¡Qué buena historia! A nadie se le hubiera ocurrido, yo creo, así. No. Hacer cubitos de hielo. No. Comercializar